Bueno, ¿algún tema? ¿Revisar, aclarar algo? ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre dos temas. El primero, que va a ser un poco continuación de lo que venimos viendo, que va a ser vinculado a la definición de la organización tributaria. Y el segundo sobre interpretación de la ley tributaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué vimos en esta segunda parte? Tuvimos una clase en donde estuvimos conversando sobre el derecho tributario sustantivo, en donde hablamos del concepto del hecho imponible, dijimos cuáles eran los elementos del hecho imponible, el elemento objetivo, subjetivo, temporal, espacial, el aspecto cuantitativo. Desarrollamos cada uno de esos temas. Y queda ahora analizar cuáles son las formas que tienen los contribuyentes, cuáles son las formas que tienen los sujetos pasivos para poder extinguir la obligación. No cualquier obligación, sino la que nos importa a nosotros, que es la obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál les parece que es la primera forma más evidente, más clara, de extinguir la obligación tributaria? El pago, ¿sí? Entonces, la más clara, la más cotidiana, la más común es lo que ustedes ya conocen como pago, ¿sí? ¿Cuándo pago? Al vencimiento de ese impuesto, que puede ser al vencimiento de la declaración jurada, si el sujeto tiene que presentar una declaración jurada para decir cuánto tiene que pagar, o al vencimiento de la boleta, del título, de lo que ustedes reciben en la ABL, en patentes, en inmobiliarios, ¿sí? ¿Y cómo pago? Pago, obviamente, con moneda de curso legal, peso argentino. Algunas obligaciones, quizás más vinculados a temas aduaneros, pueden estar valuadas en dólares, pero en definitiva la cancelación es en pesos. Es decir, bueno, estos son, no sé, hay que pagar de un determinado impuesto a la exportación $100. Pero lo que el sujeto termina pagando es pesos al tipo de cambio oficial de ese momento. ¿Y cómo hago efectivo ese pago? Hoy por transferencia bancaria, ¿sí? Hoy por transferencia bancaria. Sin perjuicio de lo cual, en algunos casos, pueden ir y hacer el depósito de la plata. Muchos de ustedes quizás tienen que pagar el ABL y lo hacen por pago mis cuentas. Pueden ir a Pago Fácil o a Rapipago y ingresar la plata. ¿Estamos? ¿Cómo es esa transferencia bancaria? Si bien esto varía a nivel nacional, provincial y municipal, nosotros vamos siempre a ver el tema nacional, y a nivel nacional se tiene que generar lo que se conoce como BEP, B corta EP, volante electrónico de pago. Entonces, yo entro a la página de la ARCA, le digo a la ARCA, che, tengo que pagar $1.000.000 de impuesto a las ganancias, y la ARCA te va a decir, bueno, ¿cuál es tu quit? Bueno, mi quit es tal, te va a generar este BEP, y vos después lo vas a tener automáticamente en tu pago en mis cuentas asociados, ¿sí? Vos entrás, buscás, haces el mismo y haces el pago. ¿Estamos? Y si no, con ese BEP lo imprimís, te vas a Pago Fácil y pagás en Pago Fácil. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Siempre se paga con dinero de moneda de curso legal? Bueno, nosotros vimos que los tributos son prestaciones que pueden cancelarse en dinero o en especie. Y dimos el caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que desde hace algunos meses admite, por ejemplo, que determinados impuestos se cancelen con moneda digital, es decir, con USDT. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo también estaría en el supuesto de pago, pero no sería con moneda en moneda de curso legal peso argentino, sería con
USDT. Esto varía, recuerden, de acuerdo a la nación, las provincias y las municipalidades, ¿sí? Puede que mañana venga la municipalidad de Loma de Zamora y diga, che, yo dejo que paguen la tasa de seguridad e higiene con, no sé, bolsones de comida. Y lo podría hacer sin problema la municipalidad, ¿sí? No lo va a hacer, pero lo podría hacer. Bien, pago. ¿Cuál es la otra forma muy típica por la cual se pueden cancelar obligaciones tributarias? O una obligación en general. ¿Eh? Prescripción es una, pero la vamos a ver al final porque es la más larga. Compensación. Compensación, ¿sí? Compensación es otra. Compensación. ¿Dónde está la definición de compensación? En el Código Civil y Comercial. Y compensación básicamente se va a dar cuando un sujeto, dos sujetos, reúnen la condición de acreedor y deudor en forma recíproca. Yo soy tu acreedor, vos sos mi acreedor, yo soy tu deudor, vos sos mi deudor. ¿Estamos? Entonces, compensa obligación. ¿Estamos? ¿Cómo funciona esto en el Estado? ¿Por qué puede pasar esto en los impuestos? ¿Por qué el fisco me puede deber plata a mí? Bueno. Sí, bueno, claro. Sí, si te confundiste y pagaste más, ponele, ¿no? Pero bueno. Hay, Sí, en realidad es como mucho más complejo, pero básicamente en la Argentina quizás nosotros lo sufrimos poquito. Por ejemplo, ¿a vos qué te pasa? Cuando vos, esto que yo creo que lo dije, cuando pagás Spotify, cuando pagás Netflix, cuando pagás cualquier servicio en dólares en el exterior o viajás y usás la tarjeta de crédito o sacás un pasaje, vas a ver que en tu tarjeta de crédito te van a, antes te sacaban el impuesto país también, ahora hay algo que se llama pago a cuenta de ganancias. Entonces vos vas a ver que al final tenés de tus gastos en dólares, el 30% de eso se te cobra un adelanto de impuestos, ¿sí? Si ustedes lo ven, todos probablemente pagan alguna de estas cosas. Incluso si es Spotify $2, vas a ver que abajo tenés este pago a cuenta de ganancias. Esto que nosotros lo vemos en tu día a día, lo ves como algo muy chiquito y que no le da mucha incidencia, para las empresas, no esto, sino en otras situaciones, se da constante, ¿sí? Yo te compro, me sacas un poco, yo te vendo, me sacas un poco. Se llaman retenciones y percepciones. Pero si vamos a nuestro caso concreto, vos llegás a fin de año, llegaste a fin del 2025 y te encontraste que todos los meses, por eso que vos habías pagado, te sacaron en total, no sé, 100.000 pesos, ¿sí? Todos los meses te fueron sacando y en total durante todo el año te sacaron 100.000 pesos. ¿Y por qué te sacaron eso? Te lo sacaron a cuenta de ganancias. Es decir, el Estado dice, si vos estás consumiendo en dólares, yo creo, yo presumo, es probable que tengas que pagar ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, es una forma de desincentivar el uso del dólar, ¿no? Pero este es el fundamento. Cuando termina el año, vos decís, che, ¿yo tengo que pagar ganancias? No, no tenés que pagar ganancias. ¿Por qué? Y porque quizás vos pagabas eso con la plata que te pasaba uno de tus viejos, o vos ganás 800.000 pesos por mes y no pagás ganancias. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué pasa con eso que me sacaron todos los meses un poquito? Es saldo a favor. Es un saldo que el fisco te debe a vos. ¿Estamos? Y vos entonces vas a poder ir en un momento determinado del año siguiente, o sea, ahora, a decirle al fisco, che, yo quiero que me devuelvas eso. Porque te lo pagué a cuenta de ganancias. Yo no pago ganancias, entonces me lo tenés que devolver. ¿Sí? Ahora, esto es el ejemplo que estoy dando, ¿eh? No sucede en los hechos y no se puede hacer. Pero a modo de ejemplo, vamos a suponer que el fisco, vos vas y te dice, bueno, perfecto, pero vos a mí me debes, no sé qué impuesto nacional. Vos ganaste un sorteo, ¿sí? Vos ganaste un sorteo y como consecuencia de ese sorteo, vos me debés el impuesto al juego de azar, que es un impuesto que existe, y por este impuesto vos me debés 50.000 pesos. ¿Estamos? Entonces, estamos en una situación donde el fisco te tiene que devolver 100 y vos le tenés que pagar 50. ¿Sí? Entonces lo que se puede hacer es compensar. Pues bueno, mira, yo voy a cancelar este impuesto y para eso voy a entrar al sistemita, voy a entrar a la opción de compensaciones y
y voy a decir, estos 100 que vos me debes a mí, quiero compensarlos con lo que yo te debo a vos. ¿Estamos? Ergo, vos le pagás al fisco por compensación, y en este ejemplo, el fisco te debe menos plata. Ahora, en vez de 100, te debe 50. ¿Se entiende? Compensación. Si bien el concepto de compensación es muy sencillo y la explicación parece pava, en la República Argentina esto no funciona así. ¿Sí? No funciona así. Es muy difícil compensar, muchos impuestos no se pueden compensar entre sí. Entonces, si bien parece muy obvio, no es tan así y a nosotros, a otros Datas, esto nos da muchas instancias de discusión. ¿Sí? A modo de ejemplo, uno de los impuestos en los que las empresas más saldo acumulan es el IVA. ¿Sí? Para nosotros no nos pasa eso, porque vos vas al supermercado y pagás y ya está. Pero las empresas en la operación comercial, ¿sí? Por estas retenciones y percepciones, quizás se encuentran con que les sacaron 100 y tienen que pagar 10. ¿Eso está mal? Sí, está mal, pero así funciona en Argentina. ¿Estamos? Entonces acumulan saldo, acumulan saldo, acumulan saldo, acumulan saldo, acumulan saldo. Y todos los meses, ¿qué tienen que hacer las empresas? Pagar los impuestos de sus empleados. ¿Se entiende? Lo que si ustedes están en blanco son los aportes y contribución. PAMI, la obra social, todo eso. Entonces, ¿qué podría decir una empresa? Che, yo tengo que pagarle todo esto al fisco. Pero tengo todo esto a mi favor por el IVA. Pero yo, fisco, ¿qué te pido? Que me lo compense, ya está. En vez de que me lo devuelvas, compensalo. Bueno, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el sistema no lo permite. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque esa plata el fisco no te va a devolver nunca más en tu vida. ¿Sí? Salvo que lo reclame, no sé qué. ¿Estamos? Entonces es un tema claramente de carga financiero. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es entender el concepto sin perjuicio de cómo funcionan los hechos. Otra forma, además de la compensación, es la confusión. Por confusión se puede extinguir una obligación tributaria. Y se extingue por confusión cuando el acreedor y el deudor coinciden en el mismo sujeto, en la misma persona. ¿Y cuándo puede darse el caso en donde deudor y acreedor coinciden en el mismo sujeto para una obligación tributaria? ¿Cuál? Si el Estado compra la empresa. Si el Estado compra la empresa. Y eso, si el Estado Sí, está en un contrato de locación y quiere pagar como un privado, quiere pagar un impuesto a él mismo. En sucesiones a la que vos le debías a tu hijo, vos heredás la deuda. Ese sería el caso, porque en un contrato de locación estaría exento, o sea, no pagaría directamente de entrada. ¿Sí? No pagaría de entrada, no pagaría. Entonces no habría ahí. O sea, se tiene que dar el caso en donde la deuda existe, y por algún motivo aparece el Estado como deudor de esa deuda. Y el caso en donde esto se da es en herencias vacantes. Es decir, yo debo ganancias, IVA, impuesto a patente, inmobiliario, no sé qué, yo, Francisco Pérez, me muero, no tengo herederos, nadie hereda, la herencia queda vacante y aparece el Estado. ¿Sí? Entonces todos mis bienes pasan al Estado. El Estado pasa a ser el acreedor de todos esos bienes, el acreedor de esos bienes y de las deudas, y pasa a ser también el deudor, porque en definitiva las deudas eran de esos bienes. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, se confunde acreedor y deudor y la obligación se extingue. ¿Sí? Sé que hay otro caso y no me lo puedo acordar. Ese es el más común, pero hay otro. Bueno, ya me doy otro confusión. Pero es algo muy raro que pase, ¿no? Bueno, entonces pago, compensación, confusión. Otra forma para que se extinga una obligación tributaria es la novación, ¿sí? Es decir, yo tengo la obligación tributaria A y se extingue por novación, es decir, la obligación queda novada, ¿sí? Tengo una nueva obligación, la anterior deja de existir y tengo una nueva. Esto es muy común en algo que pasa mucho en la Argentina, que son las moratorias y los planes de facilidades de pago. ¿Sí? Vos acumulás deuda, acumulás deuda, acumulás deuda, acumulás deuda,
Esto es muy común cuando hay mucha inflación, cuando hay momentos de devaluación. Entonces, uno acumula deuda. Digo, che, le debo 150 millones de pesos al Estado en el impuesto a las ganancias. Y el Estado dicta una ley, o la ARCA sanciona una resolución, ¿sí? Puede ser de las dos maneras, y dice, bueno, yo voy a establecer facilidades de pago. ¿Qué quiere decir? Mira, a todas las personas que deban impuestos, les voy a permitir que me los paguen en hasta 48 cuotas, con una tasa mensual del 2%, ¿sí? Entonces, tu deuda, que era de 150 millones de pesos, punto, pasa a ser una deuda de 150 millones de pesos que está codificada en 48 cuotas y con un nuevo interés, que es el que dice esa norma, que es el 2% mensual. ¿Sí? Esa es la novación. ¿Estamos? Y también la obligación tributaria puede extinguirse por condonación. Condonación es perdón de deuda. Generalmente la novación y la condonación van juntas. ¿Por qué? Porque el Estado, para que sea más atractivo el pago, a la novación te suma una condonación. Entonces te dice, mira, vos que me debes 150 millones de pesos, vamos a hacer lo siguiente. Lo vas a poder pagar en 48 cuotas y con una tasa mensual del 2%, novación, y además te voy a condonar los intereses y la multa. Es decir, te perdono, no pagás ni los intereses ni la multa. ¿Sí? Condonación, te perdona. Cuando hay una condonación, siempre tiene que ser por ley, porque los impuestos solo pueden ser extinguidos por ley. ¿Se entiende? La condonación. Bueno. ¿La condonación y la condonación? Sí, sí. ¿La Argentina? Todo el tiempo. Esto que te acabo de decir, todos los gobiernos. Tenés una cada 4 años. Cada 4 años tenés una. Tuviste la de Cristina, tuviste la de Néstor, tuviste la de Alberto, tuviste la de Macri, tuviste la de Milei. Cada 4 años se hace una moratoria. ¿Sí? Sí. De hecho, esto fue lo que usaron, fue la forma de vender la defensa para el aporte solidario o a las grandes fortunas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese impuesto, ese tributo que tenían que pagar durante la pandemia del COVID? Aquellos que tenían patrimonio por más de 200 millones. Entonces muchos vinieron a decir, che, yo no lo quiero pagar esto. Pero bueno, si vos no lo querés pagar, no lo pagues, tenés el riesgo de que te reclamen, de que te exijan y demás. Pero si demoramos esto en el tiempo, si lo discutimos y lo demoramos en el tiempo, el próximo gobierno, pues ya se sabía que Alberto Fernández probablemente no iba a ser elegido, y si era elegido igualmente iba a tener una moratoria, ¿sí? O sea, era claro que iba a haber una moratoria. No te preocupes, porque en el próximo vos vas a poder meter todo esto en moratoria, y la moratoria te va a perdonar todo. Algunos, los más pagan. Otros decidieron no pagar. Bueno, esas personas que no pagaron, quizás en el 2021 tenían que pagar, vamos a inventar, 100 millones de pesos de impuestos, que eran, el dólar estaba a 300, o sea, eran, millones son 30 millones de dólares, ¿no? Sí, 100 millones, 30 millones de dólares más o menos. Esas personas que no pagaron y entraron a la moratoria de Milei, cuando entraron a la moratoria de Milei debían 100 millones, invento, ¿no? 100 millones, más intereses por 200 millones y multas por 6 veces, o sea, 600 millones. Debían casi 1.000 millones de pesos. Pero la moratoria, ¿qué hace? Perdona la multa. Entonces, la multa de 600 millones, perdona. Esta moratoria perdonó gran parte de los intereses. En total había perdonado el 70%. O sea, de los 200 millones de intereses tuviste que pagar nada más 60 millones. ¿Sí? Y lo que quedó, que en esta cuenta eran 160 millones, lo pagaste en 48 cuotas, con una tasa por abajo de la inflación, y con el dólar, que ya no estaba a 300, estaba a 1.000 y pico. ¿Sí? Entonces, la moratoria, que en la Argentina, pasa que esto te lo da después la práctica, pero la moratoria, que en la Argentina cada 4 años, es un gol para el deudor. ¿Sí? Y constantemente existe. Ahora, nuestro trabajo, esto, lo que yo estoy diciendo no es ilegal, no es evasión. Lo que yo estoy diciendo es planificación. Y esta gente corrió un riesgo. ¿Por qué? Y porque corrió el riesgo de que el fisco le vaya a reclamar. ¿Estamos?
O sea, el fisco duerme y no reclama. Entonces, ¿pasó? Sí, pasa cada 4 años. Y lo mismo pasó con nosotros, no pasó con Milei. Pasó con nosotros, Fernández también la tuvo. Macri también. Cada 4 años. Habrá que ver si ahora va a haber otro no. ¿Cuál es el negocio para el fisco? Ninguno. Es político. Es siempre una promesa política. Bien. Entonces, ¿con dónde me quedé? Condenación e innovación. Sí. Bueno, y después tenemos la prescripción. ¿Sí? La prescripción. La prescripción, que acá hay que hacer algunas menciones porque. Primer punto, todo el capítulo sobre prescripción se modificó a partir de este año y si antes era difícil, ahora es más difícil todavía. Entonces, a partir de este año se modificó. ¿Qué quiere decir eso? Ojo con la ley que usen, porque si no está modificada de este año, va a estar mal. Está regulado el artículo 56 en adelante. Y obviamente estoy hablando de la prescripción liberatoria, ¿no? El paso del tiempo hace que se extinga una obligación. En nuestro caso, el paso del tiempo hace que se extinga la obligación tributaria. Bueno, ¿qué dice el artículo 56? Dice, mira, el plazo de prescripción es de 5 días. Es 5 años. ¿Sí? El plazo de prescripción es de 5 años. Siempre y cuando seas un contribuyente, seas una persona que está debidamente inscrita ante la FIP, que está debidamente registrada, o que no tenés obligación de estar registrada. ¿Sí? Es decir, si vos trabajás por tu cuenta como abogado, o hoy que no sos abogado, trabajás por tu cuenta vendiendo zapatos, deberías ser monotributista o responsable inscrito, una de las dos. Y si trabajas en relación de dependencia, tenés que estar registrado como empleado en relación de dependencia. Y si no haces nada, bueno, no tenés obligación de estar registrado. Ahora, si vos estás vendiendo zapatos, billutería, hacer las uñas, o mecánico, lo que fuera, y no sos ni monotributista, ni responsable inscrito, ni persona en relación de dependencia, entonces vos deberías estar inscrito y no lo estás. ¿Estamos? Entonces, para los que están inscritos o no tienen la obligación de estar inscritos, la prescripción es de 5 años. ¿Para qué? 5 años para que el fisco te revise, te fiscalice, vea tu situación y eventualmente diga, che, vos no me pagaste algo que me tenías que pagar. Ahora, si vos no tenés la obligación, ahora, si vos tenés la obligación de estar inscrito y no lo estás, si vos tenés la obligación de estar inscrito y no lo estás, por ejemplo, yo soy abogado, ejerzo como abogado y no soy ni monotributista, ni empleado en relación ni responsable inscrito, entonces el plazo es de 10 años. ¿Y por qué? Y porque si yo no estoy registrado ante el fisco necesita más tiempo para encontrarme. ¿Se entiende el sentido de por qué más? ¿No? 10 años. Que igualmente es un plazo que está bastante cuestionado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál? Entonces, hasta acá, todo lo que decía la ley anterior. Pero a partir de este año, con la sanción de la ley de inocencia fiscal que salió por todos lados, se vino a decir, mira, yo el plazo de 5 años para estas personas que están inscritas, lo voy a reducir a 3, cuando el contribuyente cumplió con la presentación de la declaración jurada al vencimiento y pagó, canceló lo que correspondía por esa declaración jurada. Es decir, para que se entienda, la regla es que el contribuyente, la persona que está debidamente registrada en la ARCA, el plazo de prescripción es de 5 años. Pero, si vos tenías que presentar la declaración jurada de ganancias, de IVA, de bienes personales, y la presentaste en el momento que vencía y pagaste, entonces el fisco ya no tiene 5 años, tiene 3. Y esto, que parece un montón, en la administración es muy poco tiempo, ¿sí?
Esto puedo decir, che, pero en 5 años, olvídate, yo gano un montón de juicios por prescripción. O sea, muchísimas sentencias gano por prescripción, ¿sí? Porque prescriben, ¿está? Entonces, que de 5 años baje a 3 es un montón, ¿estamos? Pero ahí en la declaración jurada declaró menos lo que tenía que declarar. No. ¿Eso o qué? La ley de inocencia fiscal viene con una lógica, que viene con la lógica del gobierno, ¿no? De no poner la lupa sobre el contribuyente medio y considerar que el contribuyente, a nivel impositivo estoy hablando, que el contribuyente no es un enemigo del Estado, sino alguien que acompaña para las arcas públicas y demás. Entonces lo que te están diciendo es, mira, si vos estás inscrito, vos tenías que presentar la declaración jurada de ganancias el 15 de abril y la presentaste y tenías que pagar 1 millón de pesos. Si lo pagaste, entonces el plazo para que yo te revise va a ser de 3 años. Ahora, si vos tenías que presentar la declaración jurada el 15 de abril y no la presentaste 2 meses después, 3 meses, o la presentaste y tenías que pagar 1 millón y no lo pagaste, si ya fallaste en algo, entonces va a ser de 5 años el plazo para que yo te revise. ¿Queda claro? Sí. Baja, pero, y acá viene la cuestión más dificultosa, es, pero, si en esa declaración jurada que vos presentaste y pagaste, el fisco encuentra, identifica el concepto nuevo que es una discrepancia significativa, entonces el plazo vuelve a ser de 5 años. ¿Estamos? Para encontrarla lo tuvo que encontrar en esos 3 años. Bueno, esa es una discusión. Esto es tan nuevo que hay cosas que no están definidas, ¿sí? Para mí sí. Pero otros te dicen, para mí si pasan los 3 años, ya está, prescribió. Pero bueno, yo defiendo al contribuyente. Otros te dicen, no, si te encuentra dentro de los 5 años, o sea, dentro de los 2 que te había perdonado, si te encuentra dentro de esos 2, es como que reaviva los 5. Para mí eso es una burrada, porque prescribió, ya está. Bueno, sí. Bueno, pero esas van a ser las discusiones que se van a venir ahora porque la norma no es clara, ¿sí? Pero entonces, si te encuentra una discrepancia significativa, el plazo pasa a ser de vuelta de 5. Bueno, no, lo dice la ley. Ahí vamos. Y la ley, en el artículo sin número a continuación del 56, te dice cuáles son los supuestos de discrepancia significativa que también van a generar un problema impresionante. ¿Sí? Estas van a ser las nuevas discusiones que se vienen en los próximos, probablemente 10 años. Salvo que la tienen abajo. Se dice, mira, si el fisco identifica que en la declaración jurada que vos presentaste, dejaste de ingresar, omitiste, te ajusta, te reclama más del 15%, entonces se entiende que es una discrepancia significativa. Es decir, si vos presentaste tu declaración jurada en tiempo y forma por 1 millón de pesos y el fisco viene y te dice, che, en realidad está mal, vos tendrías que haber presentado la declaración jurada por 2 millones de pesos, eso es una discrepancia significativa, porque la diferencia es superior al 15%. Ahora, si te dicen, no, vos presentaste por 1 millón y tendrías que haber presentado por 1.100.000, no excede el 15%, no es discrepancia significativa, no amplía el plazo de prescripción y si te enganchó después de los 3 años, está prescrito, ya está listo. ¿Estamos? Esto tiene mucho más bemoles, ¿no? Pero yo no estoy metiendo nada. El segundo supuesto es, si la diferencia, ya no importa si es el 15 o no, si la diferencia es superior al monto de evasión. Ustedes vamos a ver en las próximas clases que para que exista la famosa evasión, es decir, para que vos puedas ir a la cárcel por no pagar impuestos, hoy tenés que haber dejado de ingresar el evadido más de 100 millones de pesos. Hoy. Entonces lo que dice la ley es que si la diferencia que te encuentran es superior a 100 millones de pesos,
entonces también se va a considerar que es discrepancia significativa. No importa si está o no está el 15, ya no me importa. Y ustedes me dirán, che, 100 millones de pesos no lo encuentra nadie. Sí, chicos, son estos números los que se manejan. 100 millones no es nada para algunas empresas. ¿Está? Entonces, si te encuentran estos 100 millones, discrepancia significativa. Y tercero, el tercer supuesto es cuando el fisco identifica que en esa declaración jurada corresponde hacer algún ajuste, corresponde que la cuestione, corresponde decirte que ingresaste de menos, porque se encuentra con facturas apócrifas. ¿Y qué es esto de facturas apócrifas? En criollo, facturas truchas, ¿sí? En la Argentina es un gran problema a nivel tributario, ¿sí? En concreto, es el famoso caso, alguno de ustedes lo habrá tenido o escuchado, de comprar facturas. ¿Sí? Uno dice, che, yo te compro facturas. ¿Sí? El novio de una de las ayudantes me ofreció comprarle facturas. No, él quería comprarme facturas a mí. No voy a decir quién, no voy a decir qué ayudante. ¿Sí? Pero hace poco. Es algo muy... es ilegal, ¿no? Obviamente. Es un delito. Eso. Pero lo que quiero decir es que en la Argentina está recontra presente. Por eso vamos a ver que en el régimen penal tributario es uno de los supuestos de evasión agravada, ¿sí? Y acá lo meten también como un supuesto de discrepancia significativa. El tema es, si en ese millón de pesos se encontraron con que la factura trucha es por 10.000 pesos, ¿hace que caiga todo? ¿O todo tiene que ser por factura trucha? Son las cosas que no están claras, eso se sabe. Pero básicamente el fisco encuentra que vos pagaste de menos porque usaste facturas falsas, ¿sí? Es decir, vos decís que ganaste 100, pero en realidad ganaste mucho más. Falseaste la facturación, ¿sí? Sí. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando veamos penal tributario, ¿sí? Eso sería, porque yo facturo 100, pero le cobré más al cliente, o que yo... No, porque ahí la factura no sería trucha, ahí vos tenés un ingreso de dinero en negro. Claro, que yo le compro la factura a otra persona, entonces factura a nombre de otro. Es el caso en donde vos tenés una SA que se llama Coaching por Siempre SRL. Entonces vos decís que vendés un servicio de coaching, no tengo ni idea que es el coaching, pero vos lo vendés. Entonces vos me das la factura, estás en blanco, estás en IGJ, todo. ¿Está? Entonces yo te digo, mira, yo necesito limpiar, blanquear, ¿sí? 10 millones de pesos. Entonces vos me das una factura diciendo que me prestaste el servicio de coaching por 10 millones de pesos. Pero vos no sabés lo que es coaching. No existió ese servicio, ¿se entiende? Yo tampoco te di los 10 millones de pesos a vos. Yo a vos te di, no sé, no te gusta, loco. Te di 80 mil. Entonces, de esa manera, esos 10 millones de pesos, esto es muy básico lo que tengo que dar, más elaborado, ¿no? Estos 10 millones de pesos, en los números míos, van a aparecer que fueron un gasto, que yo los gasté, que se los di a él para algo de mi actividad. En realidad esos 10 millones quizás yo me los metí en el bolsillo y me los llevé a mi casa. ¿Está? Eso incide en ganancias. ¿Por qué? Porque esos 10 millones yo me los llevé como una ganancia en mi bolsillo. Pero para el fisco esos 10 millones no fueron ganancia. Para el fisco, ¿qué fueron? Un gasto. Para el fisco piensa que yo se los di a él esos 10 millones. Mentira, me los llevé en mi bolsillo esos 10 millones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la factura apócrifa. ¿Sí? La operación es falsa. ¿Estamos? Por ejemplo, en el caso de él que recibió 10 millones que nunca recibió, ¿cómo hace para no tener que pagarlos después en ganancias para el fisco? No, es que él no lo él, pero el fisco cree que sí, lo recibe. Sí, pero generalmente las empresas como él son usinas, es decir, están hasta que el fisco las identifique. Cuando el fisco las identifica, voló. ¿Sí? Es más, yo lo conozco a él, pero en realidad en los papeles no está él. Está Cacho, que vive en la manzana 4 de la Municipalidad de la Banda de Santiago del Estero. Está el otro que vive en el PH 200 de Almagro, de no sé qué. Y vos vas y le decís, che, vos estás... No, mira, vino un día este tipo vino y me dijo, che, yo te doy 100.000 pesos y me firmás acá. Y él firmó. ¿Se entiende? A él no lo conocen.
Entonces después el fisco en algún momento identifica eso que se llaman usinas y las carga en un sistema y dice, che, estos son truchos. ¿Entendés? Él no paga. Claro. No, si no tendría sentido. Por eso. Sí. Salvo que uses una fundación en el medio. Pero... Bueno, ¿qué? ¿Quién iba a decir algo? ¿No? No, yo iba a preguntar lo mismo que preguntar. No paga. Bueno, entonces, discrepancia significativa. ¿Sí? Los supuestos de discrepancia. ¿Está? Dije los tres, ¿no? Sí. Bueno. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ya tenemos el plazo, 5 años o 3 años. Después otro chino es cómo cuento esto. ¿Cómo cuento estos 5 años o 3 años? Porque la regla, ¿cuál es? Si yo tengo un accidente de tránsito, empiezo a contar a partir del día siguiente. Si a mí me despiden, empiezo a contar a partir del día siguiente que me despidieron, etc. En derecho tributario no pasa eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos tantas las personas que están bajo la lupa del fisco, que el fisco no puede decir, che, con este empiezo a contar el 10, con este el 12, con este el 13, con este el 15. No se puede. Entonces necesitamos unificar. ¿Y cómo se unifica? La ley te dice, mira, no me acuerdo aquí, 58, por ahí. Te dice, mira, el plazo va a empezar a contar, ¿es 58? Sí. El plazo va a empezar a contar a partir del 1 de enero siguiente al año en que vence la declaración jurada. El plazo va a empezar a contar a partir del 1 de enero siguiente al año en que vence la declaración jurada. Entonces, todos nosotros somos personas humanas. Vamos a suponer que todos tenemos que pagar ganancias. Por el periodo 2025, el fisco en el 2026 me va a decir, che, la declaración jurada para las personas humanas de ganancias vence el 18 de abril. ¿Estamos? Después cada uno verá si la presenta, si no la presenta, si le importa, si no le importa. Eso es un tema de cada uno. Pero vence el 18 de abril. Entonces, ¿desde cuándo empieza a contar el plazo para que el fisco le prescriba la posibilidad de revisar eso? A partir del 1 de enero del 2027. Para todos es igual. Para mí que pago ganancia, para vos que pagás 100, para vos que pagás 200, para vos que no pagáis, para ustedes que evadieron. Para todos empieza a contar el 1 de enero. ¿Se entiende? Del año... No meses de changüí. De changüey. Igualmente se le... Sí, pero sí, ahí hay un tema, si se quiere, de... Bueno, pasa que no sé si es desigualdad, no sé si, qué sé yo, pero sí están esos meses de changüey. Sí. O sea, desde abril, que venció, hasta el 31 de diciembre, el fisco tiene changüey. Podríamos decir que es una especie de suspensión de la prescripción, no sé. Pero empieza a contar el plazo técnicamente a partir del 1 de enero siguiente al año en que vence la declaración jurada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos lo entendieron? Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo prescribe? Prescribe a las 0 horas del 1 de enero de los 5 años siguientes o de los 3 años siguientes, depende de si hay o no discrepancia significativa. Ejemplo. Por el 2025, la declaración jurada decimos que vencen en abril del 2026. Empieza a contar el 1 de enero del 2027. Como somos todos contribuyentes, presentamos la declaración jurada y pagamos lo que correspondía. No hay discrepancia significativa, son 3 años. ¿Estamos? Empieza el 1 de enero del 2027. 1 de enero del 2028, 1 de enero del 2029, 1 de enero del 2030, chao. ¿Estamos? Todo 27, todo 28, todo 29. ¿Cuándo prescribe? A las 0 horas del 1 de enero del 2030. ¿Está? Sí. En el medio el fisco me dice, che, pero vos, esto estuvo mal, porque vos pagaste 100 y tendrías que haber pagado 1.000.000. Discrepancia significativa. Son 5 años. 1 de enero del 2018, del 2028, del 2029, del 2030, del 31, del 32. Prescribe a las 0 horas del 1 de enero del 33. ¿Se entiende? Creo que, o sea, son 5 años desde que se encontró la discrepancia. No. O desde el... La discrepancia no tiene que ver con cuándo empieza a contar. La discrepancia es la que te dice si el plazo va a ser de 3 o de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los 5 sí. Empiezan al 1 de enero siguiente a que venza la declaración jurada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo entendieron? Sí. ¿Quedó claro? Sí. ¿Seguro? ¿Qué tan real es llamar
primera defensa siempre. Luego trabaja para Que compren el que la Bueno, eso prescripción. es otra cosa. Claro, nunca dan ¿Para lugar a cuál? las prescripciones. ¿Para cuál? Toma. ¿Eh? Que nunca dan lugar a ¿Para cuál? Yo ¿Para cuál notario? Para Rabañán. ¿Cuál? Rabañán. No tuve idea. Bueno, ¿y qué pasa? Plantean la posición. Claro, y nunca se tienen razón, según lo que estamos viendo acá. No, bueno, pero ahí juegan las suspensiones también y demás. Además, lo que estamos viendo acá, acuérdate que es nacional. Vos trabajás con el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces cambian algunas cositas. ¿Y el plazo es mayor? El plazo es el mismo, pero la Ciudad de Buenos Aires no tiene lo de parte significativa. Hoy. Entonces cambian algunas cosas. ¿Sí? Pero sí, porque es una de las excepciones, la prescripción. Exacto, sí. Rabañana, no me lo voy a guardar. Si me toca algo, en estos 3 meses que quedan. ¿Verdad? No creo que hay. Bueno, ¿estamos? ¿Quedó claro esto? ¿Todos lo entendieron? Este caso práctico, ejemplo que yo acabo de dar. ¿Sí? Porque entra esto, ¿no? Esto que acabo de decir. Ah. Ya dije que el examen es con la ley agregada, ¿no? Sí. Está entonces el plazo y el cómputo. ¿Qué me queda? La suspensión y la interrupción. Miren, los casos, los supuestos de suspensión, es como que es complejo darlo ahora. ¿Por qué? Porque todos los supuestos de suspensión requieren de entender el procedimiento, ¿sí? Entonces lo vamos a mencionar cuando veamos el procedimiento. Porque yo les digo, bueno, cuando se apela al tribunal fiscal, no saben cuál es el procedimiento ahora, ¿está? Entonces los casos de suspensión de la prescripción, cuando veamos toda la línea del procedimiento, vamos a decir, acá se suspende, acá se suspende, acá se suspende, por cuánto tiempo y demás. Pero ahora no tiene sentido que perdamos tiempo en eso porque no te van a entender, ¿sí? Sí, los supuestos de interrupción. Interrupción, acuérdense que es cuando el plazo se corta y empieza a contar de vuelta. ¿Estamos? El primer caso, la ley te dice, mira, la prescripción se interrumpe por reconocimiento expreso o tácito por parte del contribuyente de que existe la deuda. Un reconocimiento expreso de que existe una deuda, ¿cuál podría ser? ¿Cómo hace el contribuyente a reconocer en forma expresa que existe una deuda en el impuesto a las ganancias? ¿Cómo hacer? Puede aceptar el ajuste que le hace el fisco. Bueno, pero ponele que no hay ajuste. ¿Cómo haces? Vos presentás una declaración jurada, ¿sí? Vas a los días y te das cuenta que está mal. Entonces le decís al fisco, che, fisco, mira, yo presenté mal la declaración jurada. No tenía que ser por 1000, tenía que ser por 1.000.000. Y expresamente reconoces ese ajuste y presentás lo que se llama una nueva declaración jurada o rectificativa. Rectificás lo que vos declaraste, en forma expresa. Y en forma implícita se podría dar, por ejemplo, cuando vos decidís meterte en un plan de pagos. ¿Sí? ¿Sí? Cuando vos decís, mira, voy a adquirir, voy a aceptar estas facilidades de pago para pagar una deuda. ¿Sí? Y vos y bueno, si vos estás adquiriendo las facilidades de pago para pagar esta deuda, estás aceptando que había una deuda. Y se interrumpe también el plazo. Puede ser si se genera un BEP también. Exacto, ¿sí? Un reconocimiento de deuda, sí, totalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque quizás vos tenés una declaración jurada, en nuestros casos, que son menos, no, pero vos tenés, qué sé yo, Coca-Cola, ¿sí? Que presentó una declaración jurada por 1.500 millones de pesos. Y viene un analista, no sé qué, dice, no, porque yo digo que faltó pagar 10.000 pesos. Y te presenta un BEP o algo de eso, lo van a querer matar, porque le interrumpió la prescripción, ¿se entiende? Entonces a veces es mejor, bueno, espera, ¿sí? Quizás ni se dan cuenta y pasa, ¿está? Pero ahí hay que tener el ojo muy finito para ver si conviene o no. Y también se puede dar cuando uno renuncia expresamente a la prescripción. ¿Y por qué un contribuyente renunciaría a la prescripción, al plazo de prescripción? ¿Por qué podría renunciar al plazo de prescripción? ¿Para qué?
¿Eh? ¿Para qué les parece? ¿Por qué alguien renunciaría al plazo de prescripción si a mí me beneficia? ¿Eh? No, yo reconocimiento. Para negociar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa muchas veces? El fisco, que siempre está al ras de la prescripción. ¿Sí? Ustedes no se piensen que el fisco ahora está revisando el periodo fiscal 2024. El fisco ahora está revisando el periodo fiscal 2020-2019. Siempre está atrás. ¿Pero por qué? Porque somos muchos para la cantidad de personas que hay. Entonces, a mí me pasó una vez. Y ahí es cuando entendí este inciso. En los hechos, ¿no? Yo tenía un cliente de electrónica muy grande que era infernal lo que le estaban reclamando. Y estábamos, como decirte, en octubre. Y el periodo que le reclamaban prescribía el 1 de enero siguiente. O sea, teníamos 3 meses. Entonces el fisco empezó a fiscalizar. Ustedes vieron cómo José la otra vez todo esto, ¿no? Empezó a pedir información para tratar de ver si lo que el fisco quería estaba bien o no. Entonces en noviembre, obviamente, el 10-15 de diciembre se acaba la actividad, ¿no? O sea, no trabajamos en el último, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces quedaban 20 días de actividad. Bueno, para estas cosas quiero decir, ¿no? Bueno, entonces quedaba muy poquito tiempo. Y el agente, el fiscalizador, me dice, mira, yo voy a cerrar la fiscalización, voy a cerrar esta inspección, porque me prescribe el 1 de enero, yo ya tengo mis vacaciones, chau, yo te lo tengo que dar cerrado. Entonces yo lo voy a cerrar y te voy a notificar que debes, a un número de hoy, como decirles que eran, no sé, 1.500 millones de pesos, algo así. Y yo decía, pero está mal, está todo mal. No, bueno, pero yo todo esto como me trajiste no lo tengo, no lo puedo analizar. Porque yo tengo que cerrar, y me voy. Así funciona muchas veces, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo decía, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió esto de renunciar a la prescripción. Hablé con el cliente y todo, le digo, mira, si vos me das unos meses del año que viene, yo quizás te puedo resolver esto. Pero si no, esto te lo cierran ahora. Y si te lo cierran ahora, la prescripción te va a importar poco y nada, porque ya está, si te lo cierran ahora, cortan la prescripción y te vas a discutir a muerte. Entonces, ¿qué hice? Le presenté un escrito renunciando a la prescripción al empleado de ARCA, ¿sí? Le dije, vos tenés 5 años más para revisar esto. Tenés 5 años más. Bueno, entonces no me llegó el ajuste, lo revisó y llegó como un año después, llegó algo, ¿no? Obviamente, pero llegó como decirle 100 millones de pesos, ¿sí? Mucho menos. Entonces, son casos muy puntuales y muy de laboratorio, pero puede pasar, a mí me pasó, ¿sí? Y esto no solamente pasa en tributario, te puede pasar en cualquier otro ámbito donde vos estés litigando, ¿sí? No entiendo a qué se debió que en vez de 150 a 100. ¿Por qué cambió en ese tiempo que vos renunciaste a la... Revisó lo que yo le di. Se puso a revisar lo que yo le di. Pero si no se lo presentaste ante el plazo de prescripción, Sí, bueno, es un humano. está bien. Le presenté yo eso como le presentaron. Pero esto, a ver, vos trabajás. En tu jefe te dice, me tenés que sacar este recurso para mañana. ¿Se lo sacás? ¿Se lo sacás? Sí. Estos 2 recursos para mañana, ¿se los sacás? 4, ¿se los sacás? No, te da tiempo. O sea, pero Y si lo sacás, lo vas a sacar más. pasa que vos nosotros es un Estado. Si No, vos te porque- presentaste antes de tiempo, ¿por qué no podrías tener más tiempo para, más allá de que él no puede, se le prescribe en el sentido que no puede investigar Bueno. más, pero si vos se lo acordaste en ese tiempo, no es 9. Bueno, yo no sé qué hace esa persona en su vida, el del fisco. No sé si trabaja 9 horas, trabaja 6, si me dice que lo vio y se fue a jugar al pádel, qué sé yo. Eso ya depende de cómo trabaja el funcionario público, no lo sé. La respuesta fue, yo no puedo trabajar sobre todo esto que vos me diste. Como yo no puedo trabajar sobre todo esto que vos me diste, yo voy a presumir, entre comillas, ¿sí? Que vos, se hacen cuenta, ¿no? Todo esto funciona. Que vos debés 1.500 millones. No, pero mira, todo esto está demostrado. Todos estos gastos están demostrados, todo esto está en todo esto. Yo no lo puedo revisar. Que lo revise el que sigue, el que viene más adelante. En lo que se llama, que vamos a hablar próxima clase, de determinación de oficio. Que lo revisen los que siguen. ¿Sí? Que el problema pasa para otro. Porque yo no puedo.
¿Está? Bueno, después ahí empiezas a discutir. ¿Trabaja o no trabaja? ¿Trabajan mucho o trabajan poco? ¿Son muchos y no hacen nada o son pocos, hacen mucho y le falta gente? Bueno, no sé. Ahí ya depende de cada uno. ¿Sí? No, me sonaba raro que el proceso de revisión pueda llegar a perjudicar al contribuyente. Esto pasa. Dar un beneficio. Pasa un montón. Yo cuando más trabajo tengo es en enero. Luego están de feria y te dicen, te vas de feria. Yo no me voy de feria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ajustes suelen llegar en noviembre y diciembre, cuando cierran los años de los fiscos. Y yo hago las defensas en enero, febrero y se suelen presentar en marzo. Esto pasa, es histórico. Pasa mucho. Bueno, ¿por qué? Porque tienen que cumplir con objetivos como vos también tenés que cumplir en tu trabajo, seguramente. Bueno. La interrupción. ¿Está? Entonces, el plazo, el cómputo, la interrupción. Bien. ¿Qué otro tema tenemos que mencionar de prescripción? Prescripción nosotros lo charlamos como uno de los casos muy característicos de la cláusula de los códigos en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque el artículo 75, inciso 12 dice algo así como que los códigos de fondo tienen que ser sancionados por el Congreso Nacional. Entonces, cuando analizamos esa cláusula algunas clases atrás, dijimos que el Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código de la Ley de Concurso y Quiebras, la laboral, son normas nacionales, ¿sí?, que se aplican a nivel provincial y municipal. ¿Estamos de acuerdo? Y en el ámbito tributario se había discutido qué pasaba con la prescripción de los tributos. Y ahí habrán mencionado probablemente el fallo Filcrosa de la Corte Suprema, en donde la Corte, antes del 2015, es decir, con el Código de Vélez Arfiel, cuando ustedes no estudiaron ese código. No. En el Código de Vélez Arfiel, la Corte dijo que la prescripción es un instituto general del derecho. Y por lo tanto, las provincias no pueden decidir a piacere lo que quieran. ¿Sí? La prescripción es la que dice el Código Civil. ¿Y por qué dijo eso? Porque las provincias legislaban y los municipios como querían. Entonces vos te encontrabas, y de hecho hoy sucede, que una provincia como Misiones prevé un plazo de prescripción de 10 años. O otras provincias, con los plazos de prescripción y la suspensión y la interrupción, prevén plazos que pueden llegar a los 15 o 20 años. A mí hace 2 años me llegó un reclamo de un cliente de Corrientes o Catamarca, una de las dos, que era de los años 92 a 95. ¿Sí? O sea, no sé, 20 años después. ¿Sí? Ridículo. Bueno, entonces eso pasa. Y la Corte dijo eso en Filcrosa, no pueden hacer lo que quieran. ¿Qué pasa? Como en la Argentina se aplica el caso, la jurisprudencia del caso concreto, todas siguieron haciendo lo que se les cantaba y los abogados, y bueno, descorchás. ¿Por qué? Porque eso es una discusión que va hasta la Corte y la ganás. Entonces después de Filcrosa hubo 250 pero que dijeron lo mismo que Filcrosa. Maravita Filcrosa, y vos ganabas. Hasta el 2015. Porque en el 2015, con el Código Civil y Comercial, se vino a modificar este criterio. O sea, a los legisladores les importó poco y nada lo que dice la Corte Suprema y dijeron, mira, en materia de prescripción, artículo 2560, en materia de prescripción, el plazo es de 5 años sin perjuicio de lo que puedan establecer las provincias en relación con los plazos de prescripción de los tributos. Entonces ahí se armó una terrible. Porque empezamos. ¿Qué quiere decir plazos? Plazo es el plazo y no la suspensión, la interrupción, la forma de contar, o plazo es todo. Punto 1. Punto 2. Las provincias pueden establecer la prescripción o no, porque la Corte dijo que no, pero ahora el Código Civil y Comercial dice que sí. Bueno, y empezamos con todas esas discusiones, todo, hacerte vuelta a los escritos, todo otra cosa. Bueno, y todo ese planteo. Eso, hasta ahora, no tiene resolución en corte, ¿sí? No tuvo una sentencia en corte. Pero poco nos va a importar, ¿por qué?
Porque la ley 27799, la ley de inocencia fiscal, vino a modificar de vuelta la situación sobre la prescripción. ¿Y ahora qué te dice? O sea, el artículo 2560 ya no existe más, como se los dije. Ahora se volvió a modificar. Y a partir del 2026 dice que el plazo de prescripción es de 5 años, pero dice, en materia de tributos, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios van a tener que respetar la prescripción que establece la ley 11683 o la que en el futuro la reemplace. Es decir, el Código Civil y Comercial ahora lo que dice es, tomando un poco el criterio de corte, dice, la prescripción para las provincias, para la ciudad y para los municipios en materia de tributos va a ser la que establece la ley 11683. Es decir, que tanto la provincia como la ciudad como los municipios tendrían que tener los mismos plazos que vimos hoy, el concepto de discrepancia significativa, los mismos supuestos de interrupción, los mismos supuestos de suspensión y la misma forma de contar el plazo. ¿Esto sucede? No, todavía no. ¿Sí? Todavía las provincias no adaptaron sus normas a esto. ¿Qué quiere decir? Que de vuelta vamos a abrir una nueva discusión. Cuando me convenga, voy a ir a decir que el plazo es de 3 años y voy a querer aplicar, porque ahora cambio, y voy a querer aplicar lo que dice la ley 11683. ¿Sí? ¿Se entiende? Y cuando no me convenga, cuando haya una discrepancia significativa, probablemente decir no, que no se aplique de eso. ¿Sí? Acá tendrás que analizar cada caso. Pero por esto está de vuelta otra discusión que la van a resolver en 10, 12 años. ¿Sí? Vas a tener la sentencia de corte de esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Prescripción. Bueno. Entonces, eso en cuanto a extinción de la obligación tributaria. Hay más cosas, pero bueno, esto es lo contrario, ¿no? Lo más importante de esto. Lo otro que quiero mencionar, que es para cerrar, es unos puntos vinculados a cómo interpretar la norma tributaria, y muchos ya lo vieron en otras clases. Esto está en los artículos 1 y 2 de la ley 11683 y no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar hasta ahora. Es un tema distinto. El artículo 1 y 2 de la ley 11683 te viene a establecer cuál es el criterio para interpretar la norma en materia de tributos. Y el criterio imperante, la regla, es siempre atender a la significación económica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la significación económica? Bueno, ¿cuál fue la intención económica que tuvieron las partes para un determinado negocio? ¿Quisieron ganar plata? ¿Quisieron ahorrar? ¿Quisieron evadir? ¿Qué quisieron hacer con esto? Porque a nosotros nos interesa la plata en esta materia. ¿Sí? O mejor dicho, en el derecho tributario. ¿Sí? Porque tenés una faceta sociológica y demás, más de finanzas públicas, ¿no? Para qué se usa el gasto, para qué se usan los recursos. Pero concretamente acá, la ley 11683 es muy clara en cuanto a que refiere a la significación económica. Dice, la regla es esa. Después te dice algo que ya vieron cuando hablaron de constitucional tributario, y es qué pasa con la analogía. Esto me remito a lo que vieron en esa clase, fallo Fleischmann, también de la Corte, el de la Royalina, el del cubito, y lo que dice acá la ley es que no se permite la analogía en materia tributaria, ¿no? Esto se agregó en una modificación del 2017, un párrafo muy clarito en cuanto a que no se admite, y sigue lo que se dijo en el fallo Fleischmann en ese momento. Pero el más interesante es el artículo 2, porque el artículo 2 introduce una forma de interpretar que es propia del derecho tributario y se llama, es un principio que se llama principio de realidad económica. Y para entender este principio, este principio se entiende a partir de dos conceptos. Forma jurídica o forma jurídica o intención jurídica y finalidad o intención económica. Básicamente este principio, porque el artículo es un laberinto. Básicamente este artículo te dice, mira, una cosa es lo que
las partes pueden esbozar en el papel. Y otra cosa es lo que las partes realmente quieren. Tipo, te casás y no querés casarte. ¿Entendés? El papel es el papel. Entonces, una cosa es lo que dice el documento desde el punto de vista jurídico, la intención jurídica. ¿Sí? Y otra distinta es la intención, la significancia económica de eso. Por ejemplo, yo digo, mira, vamos a hacer una compraventa de una propiedad. ¿Sí? Y yo digo, che, a ver, si hacemos la compraventa, vamos a tener que pagar de impuestos. La propiedad sale $500.000, vamos a tener que pagar $40.000 de impuestos. ¿Sí? Invento. Pero, si yo te dono a vos la casa y vos me donás a mí la plata, vamos a pagar en total $10.000 de impuestos. Che, vamos a hacer esa. Si total, en los hechos termina siendo lo mismo. Vos te lo pagas, yo te doy la casa. ¿Se entiende? Sí. Entonces hacemos esa. Viene el fisco y dice, che, hermano, ¿por qué hicieron una donación cruzada? No está prohibido. Yo fui un escribano, el escribano, la forma jurídica que yo hice es válida y la que vos hiciste es válida. Pero nuestra intención económica era otra, que era una compraventa. Tomamos una forma jurídica, una estructura jurídica inadecuada para nuestro negocio. ¿Estamos? Y ahí sale la realidad económica. El fisco va a correr esa estructura nuestra y va a decir, la realidad económica del negocio de ustedes era el de la compraventa. Y ustedes tendrían que haber hecho una estructura de compraventa y tendrían que haber pagado en impuestos $40.000, no $10.000 cada uno, $10.000 en total. ¿Se entiende? Corre, es como el velo societario, ¿viste? Ponele que es así. Bueno, y este es un típico caso, que vamos a ver en sanciones, de defraudación, ¿sí? O sea, de defraudación fiscal, ¿sí? Que en el ámbito nuestro es muy común. Esta pavada que yo acabo de decir, no, obviamente, ¿no? Es muy fácil esto. Pero sí, en estructuras societarias, por ejemplo, cuando hago para ser accionista uno de otro y en realidad no, o cuando parece que hay un fallo muy conocido que es Parque Davis, en donde se simulaba que se estaban girando regalías, pero en realidad yo no le estaba girando regalías, sino que lo que estaba haciendo era girar ganancia, ¿sí? Bueno, esto requiere de mucha prueba, ¿no? Pero el fisco logra correr eso que parece que está bien, eso que parece que es legítimo, para ver cuál es la verdadera intención, ¿sí? Pero no quería dejar de mencionar esto de realidad económica para no pasar. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿algún tema? ¿Algo? ¿Nada? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, estamos. Gracias. No te conté toda la pelea que estamos teniendo con el mono con el registro.